Un artista. Su recorrido. Ciclo de entrevistas en el programa Impulso para la difusión de los artistas locales. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos. Pablo, ¿cómo estás? Carly, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte aquí en este sillón. No, el gusto es mío, gracias a vos y a toda la producción que me invitaron acá a compartir el momento. ¿Cómo te tengo que llamar? ¿Docente, artista? ¿Dónde te detenés? Yo te diría que me llames Pablito primero. Sí. Y no me detengo mucho en algún rótulo de esos que damos, ¿no? Intento ser más artista que docente en este momento de mi vida, por una cuestión de decisión, porque tienen como dos energías distintas. Entonces, sobre todo en este momento, y encima es el más complicado porque es si hablamos de el rédito económico, en realidad es el que más inestable Sí. nos ponen, pero por suerte estoy pudiendo sostener eso. Elijo pararme más como artista que como docente. Pablo, ¿cómo surge meterte en el género de la acrobacia, en el arte, en el circo? Nace de un error, básicamente. Cuando me voy de acá a estudiar educación física a La Plata, empecé con una carrera, con una materia que era gimnasia artística, y me gustaba tanto la materia que la docente, y le ponía todo, que la docente me dijo, ¿no querés venir a prepararte y a, no sé, como a seguir aprendiendo extra a mi escuela? Chocho, sí, vamos. Me pasó un horario porque funcionaba un taller de circo con uno de los cirqueros más viejos de La Plata, en ese lugar. Lalo se llama, le decíamos. Me confundió de horario. Llegué ahí, no estaba la profesora, había 4 alumnos y Lalo. Dije, bueno, hola, vengo a buscar a Euge. Y me dice, no, estamos acá haciendo una clase. Ah, yo pensé que ya había terminado el día y me quedé mirando. Y me invitó a hacer la clase. Una clase integral. Piso, trapecio. El club era un club de gimnasia artística, de acrobacia de suelo. Pero estaban dando trapecio, así que piso, trapecio, un poco de acrobacia de suelo también. Me fasciné y dije, quiero volver. Y estuve como 3 o 4 meses. De ahí Lalo me mandó a otra escuela de circo, de su cuñado, y empecé a viajar de La Plata a Berazategui, que estaba la escuela municipal en ese momento. Y empecé a hacer también un poco trapecio. Me aburrí bastante rápido de ir, no sé si por el viaje o por la forma en la que lo transmitían. Y medio que me aborté misión ahí y empecé a ser un poco más autodidacta. En ese momento se veían ya un poco las telas colgadas en las plazas. Me empecé a acercar a esos lugares de esa forma. Después, otros sucesos de errores que tienen que ver con lo personal. Yo me obsesiono con algo y voy como atrás de eso, pero después me disperso. ¿Te dispersás o surge algo nuevo para buscar? Es que ya al momento que surja algo nuevo, yo estoy ahí como un nene jugando. Y después me lo tomo en serio y después voy hasta el fondo y en un momento capaz que pasa otra cosa y me voy por otro lado. Ya quería vivir del circo, yo ya quería viajar, carpa, ser bien trashumante. Yo ya estaba con esa peli. De pasar a querer ser docente de frontera en Jujuy, estaba queriendo irme a Europa a hacer temporadas en una carpa en cualquier lado. ¿Cómo hago? No sé. Si se lo cuenta mi vieja. ¿La carrera en ese momento cómo seguía? Totalmente obsesivo. El estudio. Yo estaba adelantado un año de la carrera. Me había adelantado un poquito. Entonces estaba un poquito más estable, tenía como tiempo de decir, bueno. Y todo este peso, ¿no? También cultural de te vas del pueblo, recibite, ejercé. Por suerte, y acá algo de la definición ¿cómo me definiría? Por suerte, soy un afortunado y un privilegiado. No tengo, mejor dicho, a esta familia que te dice, no, andá, lo haces y listo. Y no hay tu tía. Y yo con la culpa ahí media cristiana dándome latigazo en el hombro, yendo a cursar algo que capaz que descubrís que no te gusta. Sí.
Me apasioné igual con la educación física, ¿eh? Me apasioné, me apasiono, sigo estudiando. Incluso me queda un final y lo estoy preparando ahora, leyendo un poco de didácticas y cosas que me van surgiendo. Pero bueno, me encontré con eso y en ese lugar empecé a buscar, digo, ¿qué hay en Argentina para hacer circo? Porque había encontrado una escuela municipal, digo, tiene que haber algo más. Y encontré dos cosas por internet. Una escuela de circo en Cuba. Yo digo, ¿esto se estudia? Dije, me voy a informar. Y abrían las audiciones, no sé, como de acá, era como cada 2 años. Dije, me preparo, me voy de lleno. Ya me imaginaba en Cuba estudiando circo. Y seguí buscando y de golpe encontré un link que decía Escuela de Circo La Arena. Miro, Buenos Aires. Estaba un tren de Buenos Aires. Y dije, y entré al link, me salta la página y había un link que decía formación. Entrabas a la formación y tenía como talleres, que para mí era impensable eso, pero bueno, en Buenos Aires obviamente eso ya existía hace tiempo. Y en otro lado decía formación profesional. Y yo dije, no, quiero ir ahí. Quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Yo remamero, mamá, no sabés, entré acá. Ay. A los 20 días mi vieja me manda un artículo periodístico, una foto, que yo tenía un huevito, así que viste que lo abrís, una foto toda borroneada, que decía que el teatro de la comedia, o sea, el teatro argentino, a través de la comedia de la provincia de Buenos Aires, iban a abrir una formación para artistas formados, profesionales del circo. Yo imagínate, hacía acrobacia, era profesor, lo mío era ser pedagogo, no entendía nada de lo que era la escena, de lo que era el circo, nada. Me manda eso y como estimulando. Hoy siendo padre me di cuenta como, mirá, culpa tuya también es esto, ¿eh? Como estimulándolo. Y agarré y dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Había que hacer un video, presentarlo. Subí el video, pero tipo, yo hacía en ese momento rondó flick, que es un ejercicio acrobático, no mucho más, me colgaba el trapecio como la base, muy entusiasmado. Para todo esto había artistas formados en el lugar y en La Plata, en la ciudad de La Plata había ya artistas formados. Me seleccionaron, yo no podía creer. Por el video. Me seleccionaron por haber, pasé como esa audición. Yo no podía creer. Digo, bueno, uso esto, me preparo. Yo ya estaba pensando en Cuba, me preparo. Si puedo voy a Buenos Aires, si no, me voy a Cuba. Era un año la formación esa. La formación se llamaba CCPAC, Centro de Capacitación y Formación para Artistas del Circo. Que la llevó a cabo Gerardo Hochman, que es el director de la Arena y de la compañía después que más tarde estuve, y de la formación que hice en la UNSAM. Un padre para mí. Sí, un padre. Entré en ese lugar donde yo pensé que me iba a encontrar con otra cosa realmente, con algo más de acrobacia, sí. Como algo... El ideal cotidiano que yo tenía del circo, ¿no? De la carpa. Esto era todo en el Teatro del Bosque. Ya entrar ahí, entrenábamos en un escenario, se veían todas las butacas abandonadas, viejas, pero tenía como un romance ya eso. Y nosotros entrenábamos con eso abierto en un escenario. Era increíble. Una de las primeras clases, danza. Nunca había hecho clase de danza yo. Teníamos danza contemporánea con Lucas Condró. Y ahí empecé como un poco a moverme desde otro lugar. Como tener otra energía en el cuerpo, pensar desde otro lugar también, ya a la distancia. Después teníamos tela, que yo medio que le esquivaba un poco. Trape, que ya le había esquivado del todo al trape, porque ya medio que había hecho ahí con Lalo y en la escuela de Brazatei. Y teníamos, no un docente, y esto lo digo porque hasta el día de hoy lo tengo ahí en el pedestal, un maestro de la vida y de la acrobacia, que es Martín Carela. Teníamos lo que hoy se llaman portes acrobáticos o técnica de mano a mano o acrobacia combinada. Él también daba esa técnica. Y ahí descubrí esa técnica y me apasioné. Tu primer compañía entonces fue La Arena.
La primera obra profesional que hice salió del CCPAC. Éramos 22 o 20 artistas en escena. Fue en el CCPAC, ahí de la mano de Gerardo, que la dirigió él. Yo ahí hacía acrobacia, palo chino, portes acrobáticos también, mano a mano. Mano a mano no, hacíamos banquinas. Éramos todos artistas multidisciplinarios, un poco de manipular objetos. No era que hacías tú, como el circo tradicional, que hacías tu número, entrabas la presentación, el número y algún grupal, y el otro número, ¿no? Porque son 2 números en el circo por lo general, ¿no? Tenés que tener 2, uno ahí y uno ahí guardadito también para sacar. Entonces, era como algo multidisciplinar en ese lugar, como contar algo también desde ese entonces, ¿no? Y me acuerdo que la obra para mí fue una locura, porque él la pensó para hacerla dentro de ese teatro, que era nuestra casa. O sea y nosotros ya habíamos trabajado, no sé, nos tirábamos por las escaleras, saltábamos de la escalera al palo, había una trampa que se abría y salíamos de abajo. Nos metíamos ahí, pero ya nos conocíamos todo el afuera y salíamos por otro, nos metíamos en una ventana en un segundo piso para ir a buscar a alguien que se iba a tirar. Era toda una aventura eso. La verdad que era una aventura, era muy divertida hacer esa obra. Se llamó Viceversa, la obra. Y ya, con público, ¿cómo te sentías? Con público... Porque bueno, mucho ensayo, pero sí, a la hora de... Siento que empecé a tener ese picante de estar en el escenario, pero como sin darme cuenta. Yo bailaba folclore. A los 5 ya estaba bailando folclore. Parado en el escenario. Me lo acuerdo ahora, antes de venir. Es más, venía acá y me venía medio acordando. Yo digo, claro, mirá. Yo acá en Saladillo, Pablito era el futbolista, que jugaba al fútbol. El que iba a los tobillos, el que le ponía todo. El rústico. El entusiasta, ¿no? Porque a veces entrenaba doble turno, también para irme a probar afuera, esto de los objetivos, ¿viste? Que se me pierden en el camino. Me despertaba a la mañana, de hecho en algún momento que me fui a probar venía con rutinas, me despertaba a la mañana, me iba a gimnasia, volvía para acá, me iba a la escuela, después me iba al club argentino de 2 a 4, le preguntaba al Palomo o a Miguel, che, ¿me puedo quedar a entrenar con la primera? El hincha pelota, ¿viste? El que quería estar en la primera pero no le daba el cuero, ese. ¿Llegaste en primera? Jugué en primera. Me parece que más por amistad, hoy quiero decir esto, me parece que más por amistad y porque le puse un hondón bárbaro y decía, pobre pibe, vamos a ponerlo. Pero bueno, por insistente podemos decir que llegué. Pablo, y entonces el público te empezó a interesar para que demostrarle todo lo que vos podías hacer. La verdad que no sé. Todavía no lo sabes hoy. Por eso te digo que el registro... No, hoy tengo otras emociones como desarrolladas que las tengo en la piel por momentos. El otro día entrar al teatro acá después de... Y ya hace 1 año y pico que no piso un teatro. Sigo actuando en la calle, medio del streameo, pero el otro día entrar al teatro acá con mi compañera tenía una adrenalina como si esto estuviese lleno, ¿eh? Ya las luces, el estar pensando la escena, el personaje... Registrar un poco cómo estuvo mi cuerpo, no sé, era miércoles, cómo está mi cuerpo hoy, toda la semana, qué me duele, qué no me duele, como poder registrar qué emoción, si esas las dejo escapar o si esas las retengo. Es mi adicción, sí. Lo encuentro en los líquidos del cuerpo por momento, ¿no? Como en el intersticio, ahí donde están todas las emociones. De golpe estás ahí, te olvidaste de todo. Y después las demás compañías que tuviste, ¿cómo fueron llegando? Yo, en realidad, de ahí quería más. Y audicioné para esa formación profesional que hablábamos hace un rato, que encontré en un link. De ahí, chau Cuba, y fue como lo cercano también, ¿no? Estábamos ahí. Lo mismo, video, mismo formato. CD, por primera vez, tren a Buenos Aires, bajarme en Constitución, Quilombo, yo con el CD así todo, abrazándolo, ¿viste? Todo el viaje. Tren, subte. Nunca me había tomado un subte, creo, o no tengo registro de eso. Bajar en Palermo, caminar 2 cuadras por Santa Fe hasta Charcas, llegar a un portón, carpa no, era un portón, golpear la puerta. Y acá voy a decir algo que medio anecdótico. Me abren la puerta y la persona que me abre la puerta era Gerardo.
Imagínate yo dónde tenía la cabeza en ese momento de mi vida. Y lo miré a Gerardo y le digo, ¿vos trabajás acá? Me dice, sí, sí. Estaba como de oficina, estaba como una persona muy sencilla, director, pero hace todo. Director docente, te atiende en la oficina de la arena, todo. Y me acuerdo, habíamos ido con una amiga y nosotros habíamos mandado el mail y cuando nos contestan el mail nos habían puesto como, los esperamos con la merienda. Era como un abrazo, ya estábamos con alguien conocido. Sí. Dejamos el CD y ya eso para nosotros era una aventuraza. Dejamos el CD, tomamos, mira, no me acuerdo si un café o si tomamos un mate o algo, unas facturas y nos fuimos. Yo sentí que flotaba ya en ese momento. Llegamos y de ahí creo que pasaron 2 o 3 meses donde nos llegaba la información de los que habíamos salido seleccionados para la audición. O sea, porque ahí vos entregabas el CD y después tenías en ese momento era una semana de audición, una semana enterita. Entonces nos llegaba un poco cómo iba a ser nada, prender la compu, esperar 2 horas para que se prenda el monitor, ver el mail que decía que había salido seleccionado, fue increíble. Y todo esto lo recibí acá. Yo estaba trabajando en ese momento de coordinador del distrito. Y me acuerdo que recibí ese mail y fue como, me quiero ir perdón, no quiero decir malas palabras, pero me quiero ir, ya está, me quiero ir allá. Y me fui a La Plata, me traje el palo chino porque yo ya ahí me había orientado un poco más en esa disciplina y decía que iban a tomar acrobacia, flexibilidad, preparación física y tenías que preparar un número de no más de 3 minutos. Todos los días a correr, a entrenar, a hacer acrobacia solo, con lo que podía, con lo que entendía, con lo que tenía. Palo chino, entrenar el doble, todos los días. Llegaba de trabajar, me subía al palo chino, eran las 7, 8 de la noche que bajaba con el rocío, yo seguía un poquito más y le metí. Fines de marzo teníamos la audición. Yo ya venía de traer habían salido seleccionados unos alumnos para ir a Mar del Plata. Yo ya venía de ahí, imagínate, salía a correr a Mar del Plata cuando estaban todos durmiendo, volvía. Estaba esperando ese momento. Me fui a hacer la audición. Llegué, me achiqué así, no entendía nada. Una cantidad de gente, de pibes de mi edad. Por momentos, gracias a los docentes, una audición muy confortable, muy familiar. Y la verdad que terminé la audición, sinceramente, diciendo, no hice nada de todo lo que podría haber hecho. Pero porque me sentí muy bien, como lo disfruté, jugué. Además, el plus de conocer a Ger, que era el que la guiaba, y muchos de los docentes también iban a dar clases allá. Entonces un poco también me sentía como en casa en ese lugar. Anecdótico, empecé con la música, se me cortó la música. Seguí en silencio y saqué como la parte más tradicional, que no era el perfil de la compañía, y me acuerdo de estar colgado de corvas, que es un ejercicio que estás apoyando con el pie y con la otra, la corva es como la parte de atrás del pie, de estar apoyado, y se quedó sin cosa y empecé a pedir palmas. Y eso a veces sin querer suma. Yo creo que me sumó, igual no sé si es eso lo que me sumó, sino que me parece que había algo de esa calidad que pero me creo sentía que confortable. Que al que lo está viendo rescata mucho de la impronta que puede llegar a tener el artista. puede Porque ser. muchos en una situación así también se pueden llegar a paralizar y bajarse y hasta llorar, calculo, de frustración. Sí, también hay muchos, perdón, no quiero defender ninguna situación porque son cosas bastante, depende de quién la ve y hacia dónde, pero hay muchos profesionales que deciden bajarse y esperar a que mi trabajo no es esto, ¿no? Mi trabajo no es esto y yo no voy a mostrar este trabajo a medias. Yo, no importa, espero y empezamos de vuelta de cero. He visto cosas así, puede estar aceptado o no. También está la frase, el show debe continuar, y digo, y es válido. Y a veces no se puede tampoco, y hay que frenar, por más que queramos. Entonces, no sé qué fue lo que pasó en esa audición, pero sinceramente me sentí como eso, como en casa. Y cuando me fui, me di cuenta que tendría que haber competido, ¿no? No sé si está bien decirlo, ¿no? Pero tendría como que haber dicho, pero espera, si vos querés esto, ¿no?
Un poco la cabeza meritocrática que nos ponen también ya de antes. Pero bueno, en ese momento tenía esa cabeza. No, perdí la única oportunidad que tenía. Y así me fui. Cabecita baja, muy feliz, muy confortable, pero diciendo, ay no, por favor, que me llamen, que me llamen, que me llamen, que me llamen. Cuando llega el mail que quedé, sí, quedé yo, dije, quedó Juan, que es mi amiga, que la amo con toda mi alma, estaba viviendo en Francia, ahora mirar las cosas de la vida. Dije, ¿quedé yo? Ella quedó, Maite quedó. Si las dos eran unas animales, tenían mucho más cabeza de artista que yo, tenían todas las condiciones. Yo sí quedé, al toque, ya fue, la llamo. Juan, no sabes, quedé, recibí el mail, entramos. Dice, no, Pablo, me dice, yo no entré. Se confundieron, dije yo. Pablo, ¿y cuándo llega el momento que te das cuenta que podés vivir de eso? Cuando empecé a cobrar. Ya dijiste, sí. sigo con esto. No, como vivía de todo, ¿no? Hasta no hace mucho, hasta hace 2 años atrás, daba 2 millones de clases. Terminé la formación, que al final fue la formación de la UNSAM, donde se hizo la Universidad Nacional de San Martín. Cuando terminé esa formación, me llamaron para la compañía, para el elenco estable de ahí. Y ahí era la compañía de la arena, era como ya el elenco de la universidad. Éramos 8 acróbatas, los que estábamos trabajando ahí. Y ahí teníamos un sueldo fijo por ir a entrenar 3 veces deseado, ¿no? Un privilegio, uno de los tantos privilegios que tengo de haber pasado por ese lugar. Iba solo por ensayar, cobrar, sumado a los plus de ir a hacer funciones, sumado al plus de seguir aprendiendo, ¿no? Porque creo que hay 3 patas en los artistas, o por lo menos yo diferencio 3. Uno la económica, uno el aprendizaje y uno el deseo. Si se cae una de esas, nosotros podemos sostenernos, ¿no? Se cae la económica, pero mi deseo es muy fuerte y sigo aprendiendo, vamos para adelante. La económica está y el deseo está puesto, nada, en vez de dar 2 millones de clases, está lo económico, yo todavía tengo el deseo de seguir creciendo, no sé qué, y el aprendizaje está medio enclenque, bueno, pero hay algo. Si está el aprendizaje y está lo económico, es un golazo también, ¿no? Entonces como que en ese triángulo, medio que uno tiene esas tensiones de decir, bueno, acá voy, esto lo sostengo. Muchos se aprovechan de el pagar el derecho de piso, ¿no? Y ahí es como este triángulo, ¿qué lo hago? ¿A dónde lo meto esto? Sí. Tenía todo cubierto, ¿no? Como en esto de cuando me di cuenta. Estaba cobrando por hacer lo que me apasionaba y cada vez me amaba más. Estaba formándome, porque eso, más allá de que no tenía clases específicas con un docente de la técnica, como ya la había tenido en la formación, empezaba a aprender de cómo pararme en el escenario, empezar a ver cómo un director, si bien ya había pasado por eso, pero la creación era otro tipo de creación. En ese momento estábamos armando lo que eran piezas, no estábamos armando obra, eran piezas, armamos 5 piezas. Se llamó Gente Urgente, el conjunto de las 5 piezas. Ya no era tanto, en la formación había sido como el circo, la técnica del circo, acá era un poco más el cuerpo acrobático. Incluso no era la compañía de circo de la UNSAM, era la compañía de teatro acrobático de la UNSAM. Nombre muy sabio que le puso Gerardo, ¿no? Como teatro acrobático. Y ya ahí eso nos da un poco a qué pensar, porque es como un rótulo medio indistinto, ¿no? Esto que nos acostumbran a encasillar todo en algún lado. Esto es circo, esto es danza. ¿Esto qué es? Circo y danza. Bueno, esto es, ¿no? Yo para un bailarín, yo no soy bailarín. Cuando hago uno de los espectáculos que desarrollo yo, para un bailarín no soy bailarín. Y para un acróbata no soy acróbata. Cuando me ven en escena. ¿Qué soy? ¿No? Y para el bailarín soy un acróbata. Y para el acróbata soy un bailarín. Sí. Entonces, como esto de, bueno, el teatro acrobático, cómo se desarma, ¿no? El circo tradicional, el circo contemporáneo, ¿no? Cuando entré en esa formación era como el circo nuevo se llamaba, el nuevo circo, que era el circo contemporáneo. Hoy es el circo contemporáneo. Y a todo esto, los primeros viajes, ¿cuándo llegan? ¿A dónde llegan? Bueno, el primer viaje fue de La Plata a Buenos Aires. Bueno, saliendo del país me refiero porque, bueno... Saliendo del país. Sí.
contextualizándolo, época macrista, menor presupuesto a las universidades, se cerraban los centros culturales, represión a los artistas callejeros, contexto bastante grave, lo pérfido, perdón, lo digo a la cámara, si lo quieren poner o no, todo el teatro, 30.000 desaparecidos sí, 30.000 desaparecidos no, empezar en unas discusiones más políticas desde esos lugares. Compañía del UNSAM, obviamente en ese contexto, menos plata, nosotros ya con un trayecto de 5 años como compañía, empezarnos a pensar como ciudadanos también, con una colega, ¿no? Esto es una universidad pública y yo estoy ocupando un rol fijo acá, ¿no? Si es pública estaría bueno que eso se rote. ¿Qué es el artista? ¿Qué es el artista de una compañía pública? ¿Qué es el artista de una compañía independiente? Se disuelve la universidad un poco por el contexto, un poco por decisiones de todos los participantes que estábamos ahí, director, artistas, escenógrafos, todo lo que conllevaba eso. Y bueno, abriendo un poco el camino a lo independiente, con 2 amigos que por suerte los elegí y los elijo para seguir trabajando. Y el deseo era qué queremos contar, ¿no? Los 3 muy políticos, justo en el contexto que estábamos atravesando nos tocaba muy de lleno, nos hacía acordar al 2001. Entonces dijimos, bueno, nos la jugamos, vamos, empecemos a hacer una obra. ¿De qué? Hablemos del 2001, no sé qué. Empezamos a gestar nuestra propia obra que se estaba volviendo medio compañía también. ¿Hubo algún temor de salir por ahí de lo público y meterte en lo privado? Porque bueno, ya ahí haga una autogestión, tenías que empezar tal vez a producir tu propio espectáculo. ¿Sabes qué, Carly? Esto que dije al principio, yo soy un afortunado. Primero de nacer donde nací. Segundo, un privilegiado, por otro lado también. Primero por ser hombre, y creo que no hace falta explicar eso. ¿Por qué? Porque abrió un montón de puertas, y a mí me las abrió también eso en su momento, y hoy lo empiezo a ver. Y el segundo privilegio más grande es que yo estaba viviendo, además de dar clases, más de la mitad de mi sueldo era de ser artista. Ya podía decir, nunca había tenido ahorros. Entonces, obviamente no metí todos los ahorros en ese lugar, ¿no? Pero a lo económico no le tenía miedo, por empezar. Y a la vez, los 3 éramos unos guerreros, queríamos hacer una obra. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Está bien, no teníamos, o sea, en ese momento la obra cuando la estrenamos nos salió 90 lucas. La obra entera, para tirar los números, ¿no? Como para saber lo que sale una obra que hoy sale el cuádruple. Para poder gestarla. Y nosotros, yo no soy muy amigo del teatro de revista ni del entretenimiento, pero la verdad que me puse unas calzas doradas. Los 3 nos fuimos a hacer una publicidad de Brahma en ese momento. Mirá que siempre tuvimos posibilidad de que nos llamaban, porque en el ambiente éramos bastante conocidos, justo los 3 estábamos haciendo esta disciplina de banquinas que no estaba tan desarrollada, o no se veían grupalidades en realidad, se veían en las individualidades o en las clases, pero no en grupos que estaban queriendo construir una obra. ¿Y qué hacemos? ¿Y dónde sacamos plata? Bueno, la ponemos, y bueno, pero tenemos que comer. Yo encima ya tenía un hijo para todo esto. Che, salió una publi en Brahma, me llamó un productor, no sé qué, vamos. Listo. Che, en Tecnópolis salió en tal cosa, listo. ¿Cuánto hay? 8, bien. ¿Hay 8.000 pesos? Yo me quedo con 2.000 para vivir y estos 6 al fondo del grupo. ¿No? Un poco de eso. Igual esto no me llevó a viajar. Llegamos acá porque en esta independencia ya nos habíamos encontrado con otro docente, pero ahí estábamos tomando clases con otro docente que es Mariano Pujal, otro maestro y otro exponente en mi disciplina, en mi vida, que se estaba retirando. Y él había vendido a España una obra que se llamaba H2 Olga, la obra. 3 acróbatas con esta técnica, deporte, que ya tenía su trayectoria, ya no me acuerdo cuántos años ya tenía la obra, la había empezado a mover, había empezado a hacer producción, y me dijo, che, yo esta obra no la quiero hacer, quiero que me reemplaces. Yo ya me había subido en una, o sea, uno de los mejores portores de Argentina me estaba pidiendo,
docente y persona, ¿no? Me estaba pidiendo que haga eso, que era la disciplina que yo quería. Yo quería estar las 24 horas entrenando con él ahí, que me esté corrigiendo, mirando y dirigiendo. Así que me ofreció eso, está la posibilidad. Listo, vamos. Sí, vamos. Para todo esto haciendo todo lo otro. Y de un día para otro es como, che, en un mes se tienen que ir a hacer una gira a Galicia. Yo ni sé, mira, para que te den idea, no sabía ni dónde estaba Galicia. Vamos, nervio, no sé qué, cómo es. Bueno, se terminó dando, nos fuimos de gira a Galicia. Me acuerdo de terminar la función de estreno con Terceto. No, esto fue en noviembre. Terminamos una segunda temporada con Terceto, que es la compañía que manejamos nosotros. Terminé ahí, me vine para acá, para Saladillo. Estuve 3 días con mi hijo para despedirme y hacer como ese pequeño duelo. Volví, lo dejé la camioneta guardada, agarré la tarjeta que tenía, bolso, y me fui para Ezeiza. Nunca había pisado Ezeiza. Me fui. Llegamos, aeropuerto de Francia, no entendía un carajo. No, yo, aparte, para todo esto, esa compañía, Amontonados por Azar, compañía independiente también, con una trayectoria muy grande, y tiene mucha producción, obviamente. Mariano estuvo en De la Guarda, bueno, mucha producción, mucho contacto, mucha trayectoria. Bueno, nos estaba mandando a ir a otro lugar. Pero nosotros estábamos yendo como turistas, ¿no? Es que no teníamos el papelito firmado de contrato de trabajo que te permite salir. Nosotros íbamos de turistas. La única que tenía pasaporte era Loli, que era una compa que nos acompañaba. Llegamos al aeropuerto, nos esperaba una camioneta en España. Yo digo, teníamos auto. Nuestra camioneta tenía el capó quemado, lo quiero decir. Porque, viste, Pablito estuvo afuera, no, se recorrió todo. No, pará, yo afuera también. Otras veces que he ido, hasta he dormido en la calle y he estado en un hotel así 5 estrellas, con jacuzzi. Me las mandé por todos lados en esos lugares. Bueno, teníamos la camioneta, nos podíamos manejar, ya íbamos por la autopista de Barcelona, íbamos así. Teníamos que conducir como 1000 kilómetros para ir a buscar toda una escenografía, porque ellos ya habían ido varias veces a España, pero tenían una escenografía en otro lugar. La teníamos que ir a buscar ahí y después nos teníamos que volver a Galicia a hacer la gira. Llegamos justito para la primera función. Lo único que nos dijeron allá, no nos dijeron más nada que, por favor, que todo sea prolijo, impoluto, impecable. Perfecto. Intentaremos que eso pase. Así me recibió el primer viaje cruzando el charco a España, ¿no? Porque después, bueno, anduve tipo Uruguay, como que somos parientes, digamos, estamos todos ahí cerca y nos manejamos igual, somos latinos, ¿no? Sí. El latino tiene esto de que somos multifacéticos. ¿Qué quiere? ¿Que te cambie la bombillita? ¿Te direcciono los par 1000? ¿Qué hago? ¿Qué te hago? Sí. ¿Te pongo el mic? ¿No? Allá, una vez no pusimos una soguita. Estábamos también afuera de un ayuntamiento, no pusimos una soga que era como delimitar hasta dónde estaba el espacio escénico, y estábamos en la mitad de la función y no sé, había gente que pasaba caminando. Nosotros estábamos con Loli arriba así, teníamos gente pasando caminando. O pasar atrás de escena y por no delimitarlo, cuando salíamos atrás de la escenografía, había gente sentada en la silla de nosotros. Y claro, teníamos como que empezar a tomar todos esos recaudos. Esa experiencia yo creo que hizo como que por lo menos yo empiezo a ver la escena como con otra rigurosidad también. No por exigirle a los otros, pero sí saber que lo que yo le exijo al otro no puede ser algo que no me exija a mí mismo, ¿no? En ese lugar, eso me lo regaló ese primer viaje afuera. Con otra cultura, con otra mentalidad. Y la verdad que no podés hacerlo. Después llamamos a un director, Juan Pablo Gómez. Fue un aprendizaje. Quiero contar algo distinto. Y ahí bancate la pelusa. ¿No? Como, bueno, entretenimiento, algo que la gente no piense. Vamos a hacer algo que la gente no piense, que funcione. Nosotros le vamos a decir al público, en este momento te tenés que divertir y olvidar de todos tus problemas. O en este momento, bueno, vamos a ser un poco más cruel acá. Y otra cosa es, ¿cómo hacemos para que la gente piense con su historia? Porque ahí tenemos 2 tipos de espectadores. Uno activo, que es el que yo quiero que piense, y otra cosa es sentarse y
Uy, qué bueno, ¿no? Uy, qué bueno. Algo del circo tradicional muchas veces. Está bueno como el entretenimiento, pero en algún momento toda tanta información, vamos más al teatro a pensar, no vayamos al teatro a que sea solo el rito de pasarla bien y que si la vida también es tristeza, si es una emoción, o la vida también es aburrirse, si vos, espectador, te estás aburriendo ahí, es porque yo quiero que te aburras. Pablo, y para ya ir cerrando, ¿cómo ves el arte en general acá en Saladillo? Bueno, también pregunta, ¿qué es ser artista en este contexto? No solo en la pandemia, en el capitalismo. Pequeño detalle. Y es una decisión también. Y ahí digo, otra vez, yo soy un afortunado. Mamá y papá, cuando yo no tenía el respaldo, hoy yo me la juego, ponele, todavía no sé si me voy o no me voy a Europa. Estoy viendo qué hago. Si hago mal la inversión, en mi inconsciente, estoy yendo a buscar ese recuerdo, de alguna manera todavía está mamá y papá. Y tengo un hijo, y no por mí, capaz que están para él. ¿Y cuántos hay artistas que acá la rompen y que no tienen ese respaldo? Lamentablemente no lo tienen. Entonces, en ese lugar digo, pará, yo me fui de ahí y pude decidir. Hoy vuelvo acá y veo que hay un poco más de información. Para mí falta educación, y no a los artistas ni a la gente que está impulsando y queriendo empujar eso, sino al ciudadano, ¿no? ¿Qué será? ¿Vos tocás la guitarrita? Dale, venite. ¿Cuánta plata hay? No. Nos ponen en el lugar de decir, dale, lo hago porque me gusta, ¿no? Como poetizamos al artista. Yo hoy lo veo un poco más parado. En ese lugar no lo veo tan parado, ojo. También hago una bajada ahí para quien corresponda. En ese lugar no lo veo tan parado. Sí veo que hay un crecimiento más desde la técnica de la Escuela Municipal de Circo, que Marcela viene luchándose un montón, lo conozco, sé por todo lo que pasó. LAM, teatro independiente, con la pandemia un teatro independiente pagando un alquiler. ¿Qué están haciendo? La famosa palabra, que para mí es mala palabra, reinventarse. No me reinvento, yo sigo siendo artista. Bueno, uso otros medios. Las escuelas de danza. Hay un montón de cosas. Yo me fui a... ¿Qué sos, varoncito? Bueno, fútbol. Mujercita, árabe. ¿No? 17 años. Hoy, ¿sos varón? Fútbol. ¿Sos mujer? Fútbol. Vamos, un privilegio menos para mí. Vengan, si vos querés jugar al fútbol. Lo mismo. Yo iba a ser el perdón porque es una palabra que no me quiero que me ponga en otro lugar, pero yo iba a ser el maricón del grupo. Por momentos tenía la tensión de tener vergüenza de ir a bailar, porque bailé de los 5 hasta los 17. Por suerte lo pude trabajar con mi familia y con mis amigos varones que iban ahí también, ¿no? Bueno, hoy lo veo más parado. Sí. Más parado. En línea general a la sociedad también. Está más parada. Y después, entrando en esto de qué es el arte, qué es el artista, ojo también, porque una cosa es dominar una técnica, que es solo tocar la guitarra, ponele, lo llevo a la música porque es lo más fácil, ¿no? Y otra cosa es ser un artista. Porque si no, con ese criterio, si solamente somos artistas con el entusiasmo, yo también quiero ser médico con el entusiasmo. Porque ¿por qué vos sos médico y además sos artista? Y yo no puedo ser. Y yo no puedo serlo. Porque si es solamente por la técnica, ¿no? Y ahí es, en esta sociedad capitalista, una decisión. Ser un artista para mí, y capaz que mañana me voy a querer matar con lo que estoy diciendo, pero es vivir como un artista. ¿Y cómo se vive como artista? No sé. Yo tengo la suerte que pude tener un trayecto y siento que vivo como artista. No siento que vivo como médico, como profe de educación física. Yo vivo como artista. Decido en ese lugar. Esa es la primera decisión. Y la segunda, para contraponerme y hacerlo más liviano, digo, para mí todo el mundo es artista. ¿No? Para mí todo el mundo. Vos en lo que haces es un artista. Te sentás, te pensás. ¿Cómo le tironeo a las preguntas? Sí, todo sí. un arte. Los que están filmando acá, el médico. Además de... Porque si no asociamos al arte o al artista o al ocioso, al ocio, en mi tiempo libre. Sí, yo también en mi tiempo libre pinto y no gano plata por eso. ¿Qué sé yo? No sé. Estoy tirando chicanas o cosas así, como para generar reflexión. Yo sé que capaz que me juegue en contra esto con mis amigos y voy a tener un debate después cuando vuelva con alguien.
Pero digo, como para dar un empujón también a los artistas que están aquí, ¿no? Como, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo me paro? ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero? Si solamente es el deseo de que me hace bien y mostrarme y es una cuestión solamente del ego por el ego, o si es una cuestión de esto, quiero educar emociones, me interesa, qué emociones transmito, con la música, con el circo, con la danza, con lo que sea. Bueno, Pablo, una charla que seguramente va a tener alguna que otra discusión y también reflexión. Ojalá No sé, que tenga reflexión. no sé cómo la has pasado, pero te agradezco la presencia. Bien, la verdad llegué inquieto, como les dije, como medio incomodándome porque no suelo como sentarme así en esta situación, pero me sentí re cómodo, me Bueno. sentí muy cómodo. Así que muchas gracias por la invitación, gracias a toda la producción y muchas gracias por la paciencia. Hasta pronto. Hasta pronto.